Señales iba dando de no acabar tan presto el libre y el cautivo si no sonara a sus espaldas la voz de Preciosa que las suyas había escuchado. Suspendiólos el oírla y sin moverse, prestándole maravillosa atención, la escucharon. Ella, o no sé si de improviso o si en algún tiempo los versos que cantaba le compusieron, con extremada gracia, como si para responderles fueran hechos, cantó los siguientes. En esta empresa amorosa, donde el amor entrego, por mayor ventura tengo ser honesta que hermosa. La que es más humilde planta, si la subida endereza, por gracia o naturaleza a los cielos se levanta. En este mi bajo cobre, siendo honestidad su esmalte, no hay buen deseo que falte, ni riqueza que no sobre. No me causa alguna pena no quererme o no estimarme, que yo pienso fabricarme mi suerte y buena ventura. Haga yo lo que en mí es, que a ser buena me encamine, y haga el cielo y determine lo que quisiere después. Quiero ver si la belleza tiene tal prerrogativa que me encumbre tan arriba que aspire a mayor alteza. Si las almas son iguales, podrá la de un labrador igualarse por valor con las que son imperiales. De la mía lo que siento me sube al grado mayor, porque majestad y amor no tiene un mismo asiento. Aquí dio fin Preciosa a su canto, y Andrés y Clemente se levantaron a recibilla. Pasaron entre los tres discretas razones, y Preciosa descubrió en la suya su discreción, su honestidad y su agudeza, de tal manera que en Clemente halló disculpa la intención de Andrés, que, aun hasta entonces, no la había hallado, juzgando más a mocedad que a cordura su arrojada determinación. Aquella mañana se levantó el aduar y se fueron a alojar en un lugar de la jurisdicción de Murcia, 3 leguas de la ciudad, a donde le sucedió a Andrés una desgracia que le puso en punto de perder la vida. Y fue que, después de haber dado en aquel lugar algunos vasos y prendas de plata en fianzas, como tenían de costumbre, Preciosa y su abuela, y Cristina con otras 2 gitanillas, y los dos, Clemente y Andrés, se alojaron en un mesón de una viuda rica, la cual tenía una hija de edad de 17 a 18 años, algo más desenvuelta que hermosa, y, por más señas, se llamaba Juana Carducha. Esta, habiendo visto bailar a las gitanas y gitanos, la tomó el diablo y se enamoró de Andrés tan fuertemente que propuso de decírselo y tomarle por marido si él quisiese, aunque a todos sus parientes le pesase. Y así buscó coyuntura para decírselo y hallóla en un corral donde Andrés había entrado a requerir 2 pollinos. Llegóse a él y con priesa por no ser vista le dijo: Andrés, que ya sabía su nombre, yo soy doncella y rica, que mi madre no tiene otro hijo sino a mí, y este mesón es suyo, y amén de esto tiene muchos majuelos y otros 2 pares de casas. Hasme parecido bien. Si me quieres por esposa, a ti está. Respóndeme presto, y si eres discreto, quédate, y verás qué vida nos damos. Admirado quedó Andrés de la resolución de la Carducha, y con la presteza que ella pedía le respondió: Señora doncella, yo estoy apalabrado para casarme, y los gitanos no nos casamos sino con gitanas. Guárdela Dios por la merced que me quería hacer, de quien yo no soy digno. No estuvo en 2 dedos de caerse muerta la Carducha con la aceda respuesta de Andrés, a quien replicara si no viera que entraban en el corral otras gitanas. Salióse corrida y asendereada, y de buena gana se vengara si pudiera. Andrés, como discreto, determinó de poner tierra en medio y desviarse de aquella ocasión que el diablo le ofrecía, que bien leyó en los ojos de la Carducha que sin lazos matrimoniales se le entregara a toda su voluntad, y no quiso verse pie a pie y solo en aquella estacada, y así pidió a todos los gitanos que aquella noche se partiesen de aquel lugar. Ellos, que siempre lo obedecían, lo pusieron luego por obra, y cobrando sus fianzas aquella tarde, se fueron. La Carducha, que vio que en irse Andrés se le iba la mitad de su alma,
y que no le quedaba tiempo para solicitar el cumplimiento de sus deseos, ordenó de hacer quedar a Andrés por fuerza, ya que de grado no podía, y así, con la industria, sagacidad y secreto de su mal intento, y sagacidad que su mal intento le enseñó, puso entre las alhajas de Andrés, que ella conoció por suyas, unos ricos corales y 2 patenas de plata, con otros brincos suyos, y apenas habían salido del mesón cuando dio voces, diciendo que aquellos gitanos le llevaban robadas sus joyas, a cuyas voces acudió la justicia y toda la gente del pueblo. Los gitanos hicieron alto y todos juraban que ninguna cosa llevaban hurtada y que ellos harían patentes todos los sacos y repuestos de su hogar. De esto se congojó mucho la gitana vieja, temiendo que en aquel escrutinio no se manifestasen los dijes de la preciosa y los vestidos de Andrés, que ella con gran cuidado y recato guardaba. Pero la buena de la Carducha lo remedió con mucha brevedad todo, porque al segundo envoltorio que miraron, dijo que preguntasen cuál era el de aquel gitano gran bailador, que la había visto entrar en su aposento 2 veces y que podría ser el que aquel las llevase. Entendió Andrés que por él lo decía y riéndose dijo: «Señora doncella, esta es mi recámara y este es mi pollino. Si vos llevaredes en ella, si vos hallaredes en ella ni en él lo que os falta, yo os lo pagaré con las setenas, fuera de sujetarme al castigo que la ley da a los ladrones». Acudieron luego los ministros de la justicia a desvalijar el pollino y a pocas vueltas dieron con el hurto, de que quedó tan espantado Andrés y tan absorto que no pareció sino estatua sin voz de piedra dura. «No sospeché yo bien», dijo a esta sazón la Carducha. «Mirad con qué buena cara se encubre un ladrón tan grande». El alcalde, que estaba presente, comenzó a decir 1000 injurias a Andrés y a todos los gitanos, llamándolos de público ladrones y salteadores de camino. A todo callaba Andrés, suspenso e imaginativo, y no hallaba de caer en la traición de Carducha. En esto se llegó a él un soldado bizarro, sobrino del alcalde, diciendo: «¿No veis cuál se ha quedado el gitanico podrido de hurtar? Apostaré yo que hace melindres y que niega el hurto, con habérsele cogido en las manos. Que bien haya que no se eche en galeras a todo. Mirad si estuviera mejor este bellaco en ellas, si viendo a su majestad que no andarse bailando de lugar en lugar y hurtando de venta en monte. A fe de soldado que estoy por darle una bofetada que le derribe a mis pies». Y diciendo esto, sin más ni más, alzó la mano y le dio un bofetón tal que le hizo volver de su embelesamiento y le hizo olvidar que no era Andrés Caballero, sino don Juan y Caballero. Y arremetiendo al soldado con mucha presteza y más cólera, le arrancó su misma espada de la vaina y se la envainó en el cuerpo, dando con él muerto en tierra. Aquí fue el gritar del pueblo, aquí el amoinarse el tío alcalde, aquí el desmayarse Preciosa y el turbarse Andrés de verla desmayada, aquí el acudir de todos a las armas y a dar tras el homicida. Creció la confusión, creció la grita, y por acudir Andrés al desmayo de Preciosa dejó de acudir a su defensa, y quiso la suerte que Clemente no se hallase al desastrado suceso, que con los bagajes ya había salido del pueblo. Finalmente, tantos cargaron sobre Andrés que le prendieron y le arrojaron con 2 muy gruesas cadenas. Bien quisiera el alcalde ahorcarle luego, si estuviera en su mano, pero hubo de remitirle a Murcia por ser de su jurisdicción. No le llevó hasta otro día, y en el que allí estuvo pasó Andrés muchos martirios y vituperios que el indignado alcalde y sus ministros y todos los del lugar le hicieron. Prendió el alcalde todos los más gitanos y gitanas que pudo, porque los más huyeron, y entre ellos Clemente,
que temió ser cogido y descubierto. Finalmente, con la sumaria del caso y una gran califa de gitanos, entraron el alcalde y sus ministros con otra mucha gente armada en Murcia, entre los cuales iba Preciosa y el pobre Andrés, ceñido de cadenas sobre un macho y con esposas y pie de amigo. Salió toda Murcia a ver los presos, que ya se tenía noticia de la muerte del soldado. Pero la hermosura de Preciosa aquel día fue tanta que ninguno la mirara que no la bendecía, y llegó la nueva de su belleza a los oídos de la señora corregidora, que por curiosidad de verla hizo que el corregidor su marido mandase que aquella gitanica no entrase en la cárcel y todos los demás sí, y a Andrés le pusieron en un estrecho calabozo cuya oscuridad y la falta de luz de Preciosa le trataron de manera que bien pensó no salir de allí sino para la sepultura. Llevaron a Preciosa con su abuela a que la corregidora le viese, y allí, como la vio, dijo: con razón la alaban de hermosa, y llegándola así, la abrazó tiernamente y no se hartaba de mirarla, y preguntó a su abuela qué edad tendría aquella niña. 15 años, respondió la gitana, 2 meses más o menos. Esto estuviera agora la desdichada de mi Constanza. Ay, amigas, que esta niña me ha renovado mi desventura, dijo la corregidora. Tomó en esto Preciosa las manos de la corregidora y besándoselas muchas veces, se las bañaba con lágrimas y le decía: señora mía, el gitano que está preso no tiene culpa, porque fue provocado, llamándole ladrón y no lo es. Diéronle un bofetón en su rostro, que es tal que en él se descubre la bondad de su ánimo. Por Dios y por quien vos sois, señora, que le hagáis guardar su justicia y que el señor corregidor no se dé priesa en ejecutar en él el castigo con las leyes le amenazan. Y si algún agrado os ha dado mi hermosura, entretenedla con entretener el preso, porque en el fin de su vida está el de la mía. Él ha de ser mi esposo, y justos y honestos impedimentos han estorbado que aún hasta ahora no nos habemos dado las manos. Si dineros fuere menester para alcanzar perdón de la parte, todo nuestro aduar se venderá en pública almoneda y se dará más aún de lo que pidiere. Señora mía, si sabéis qué es amor, y algún tiempo le tuvisteis, y ahora le tenéis a vuestro esposo, doleos de mí, que amo tierna y honestamente al mío. En todo el tiempo que esto decía, nunca le dejó las manos ni apartó los ojos de mirarla atentísimamente, derramando amargas y copiosas y piadosas lágrimas en mucha abundancia. Asimismo la corregidora la tenía a ella asida de las suyas, mirándolas ni más ni menos, con no menor ahínco y con no más pocas lágrimas. Estando en esto, entró el corregidor, y hallando a su mujer y a Preciosa tan llorosas y tan encadenadas, quedó suspenso, así de su llanto como de la hermosura. Preguntó la causa de aquel sentimiento, y la respuesta que dio Preciosa fue soltar las manos de la corregidora y asirse de los pies del corregidor, diciéndole: Señor, misericordia, misericordia. Si mi esposo muere, yo soy muerta. Él no tiene culpa, pero si la tiene, déseme a mí la pena. Y si esto no puede ser, a lo menos, entréguese el pleito entreténgase el pleito en tanto que se procura y buscan los medios posibles para su remedio, que podrá ser que al que no pecó de malicia le enviase al cielo la salud de gracia. Con nueva suspensión quedó el corregidor de oír las discretas razones de la gitanilla, y que ya, si no fuera por dar indicios de flaqueza, la acompañara en sus lágrimas. En tanto que esto pasaba, estaba la gitana vieja considerando grandes, muchas y diversas cosas,
y al cabo de toda esta suspensión e imaginación dijo: «Espérenme vuestras mercedes, señores míos, un poco, que yo haré que estos llantos se conviertan en risas, aunque a mí me cueste la vida». Y así, con ligero paso se salió de donde estaba, dejando a los presentes confusos con lo que dicho había. En tanto, pues, que ella volvía, nunca dejó preciosas las lágrimas ni los ruegos de que se entretuviese la causa de su esposo, con intención de avisar a su padre que viniese a entender en ella. Volvió la gitana con un pequeño cofre debajo del brazo y dijo al corregidor que con su mujer y ella se entrasen en un aposento, que tenía grandes cosas que decirles en secreto. El corregidor, creyendo que algunos hurtos de los gitanos quería descubrirle por tenerle propicio en el pleito del preso, al momento se retiró con ella y con su mujer en su recámara, a donde la gitana, hincándose de rodillas ante los dos, les dijo: «Si las buenas nuevas que os quiero dar, señores, no merecieran alcanzar en albricias el perdón de un gran pecado mío, aquí estoy para recibir el castigo que quisiéredes darme. Pero antes que le confiese, quiero que me digáis, señores, primero si conocéis estas joyas». Y descubriendo un cofrecico donde venían las de preciosa, se le puso en las manos al corregidor, y en abriéndole vio aquellos dijes pueriles, pero no cayó en lo que podían significar. Mirólos también la corregidora, pero tampoco dio en la cuenta. Solo dijo: «Estos son adornos de alguna pequeña criatura». «Así es la verdad», dijo la gitana. «Y de qué criatura sean lo dice este escrito que está en este papel doblado». Abrióle con priesa el corregidor y leyó que decía: «Llamábase la niña doña Constanza de Acevedo y de Meneses, su madre doña Guiomar de Meneses y su padre don Fernando de Acevedo, caballero del hábito de Calatrava. Desaparecíla día de la ascensión del Señor a las 8 de la mañana del año de 1595. Traía la niña puestos estos brincos que en este cofre están guardados». Apenas hubo oído la corregidora las razones del papel, cuando reconoció los brincos, se los puso en la boca y dándoles infinitos besos se cayó desmayada. Acudió al corregidor a ella, antes que a preguntar a la gitana por su hija, y habiendo vuelto en sí dijo: «Buena mujer buena, antes ángel que gitana, ¿a dónde está el dueño, la criatura cuyos eran estos dijes?» «¿A dónde, señora?», respondió la gitana. «En vuestra casa la tenéis. Aquella gitanica que os sacó las lágrimas de los ojos es su dueño, y es sin duda alguna vuestra hija, que yo la hurté en Madrid de vuestra casa el día y hora que ese papel dice». Oyendo esto, la turbada señora soltó los chapines y desalada y corriendo salió a la sala donde había dejado a Preciosa, y hallóla rodeada de sus doncellas y criadas todavía llorando. Arremetió a ella y sin decirle nada, con gran priesa le descubrió el pecho y miró si tenía debajo de la teta izquierda una señal pequeña a modo de lunar blanco, con que había nacido, y hallóle ella grande, que con el tiempo se había dilatado. Luego, con la misma celeridad, la descalzó y descubrió un pie de nieve y de marfil hecho a torno, y vio en él lo que buscaba, que era que los dos dedos últimos del pie derecho se trababan el uno con el otro por medio de un poquito de carne, la cual, cuando niña, nunca se la habían querido cortar por no darle pesadumbre. El pecho, los dedos, los brincos, el día señalado del hurto, la confesión de la gitana y el sobresalto y alegría que habían recibido sus padres cuando la vieron, con toda verdad confirmaron en el alma de la corregidora ser Preciosa su hija, y así, cogiéndola en sus brazos, se volvió con ella a donde el corregidor y la gitana estaban. Iba Preciosa confusa, que no sabía qué efecto
se habían hecho con ella aquellas diligencias, y más viéndose llevar en brazos de la corregidora, y que le daba un beso hasta 100. Llegó en fin con la preciosa carga doña Guiomar a la presencia de su marido, y trasladándola de sus brazos a los del corregidor, le dijo: recibid, señor, a vuestra hija Constanza, que esta es sin duda, no lo dudéis, señor, en ningún modo, que la señal de los dedos juntos y la del pecho he visto, y más que a mí me lo está diciendo el alma desde el instante que mis ojos la vieron. No lo dudo, respondió el corregidor, teniendo en sus brazos a Preciosa, que los mismos efectos han pasado por la mía que por la vuestra, y más que tantas puntualidades juntas, ¿cómo podían suceder si no fuera por milagro? Toda la gente de casa andaba absorta, preguntando unos a otros qué sería aquello, y todos daban bien lejos del blanco. Que ¿quién había de imaginar que la gitanilla era hija de sus señores? El corregidor dijo a su mujer y a su hija y a la gitana vieja que aquel caso estuviese secreto hasta que él le descubriese. Y asimismo dijo a la vieja que él la perdonaba el agravio que le había hecho en hurtarle el alma, pues la recompensa de habérsela vuelto mayores albricias merecía, y que sólo le pesaba que, sabiendo ella la calidad de Preciosa, la hubiese desposado con un gitano, y más con un ladrón y homicida. Ay, dijo a esto Preciosa, señor mío, que ni es gitano ni ladrón, puesto que es matador. Pero fuelo del que le quitó la honra, y no pudo hacer menos de demostrar quién era y matarle. ¿Cómo que no es gitano, hija mía?, dijo doña Guiomar. Entonces la gitana vieja contó brevemente la historia de Andrés Caballero, y que era hijo de don Francisco, de Cárcamo, caballero del hábito de Santiago, y que se llamaba don Juan de Cárcamo, asimismo del mismo hábito, cuyos vestidos ella tenía, cuando los mudó en los de gitano. Contó también el concierto que entre Preciosa y don Juan estaba hecho por guardar 2 años de aprobación para desposarse o no. Puso en su punto la honestidad de entre ambos y la agradable condición de don Juan. Tanto se admiraron de esto como del hallazgo de su hija, y mandó el corregidor a la gitana que fuese por los vestidos de don Juan. Ella lo hizo ansí, y volvió con otro gitano que los trujo. En tanto que ella iba y volvía, hicieron sus padres a Preciosa 100.000 preguntas, a quien respondió con tanta discreción y gracia que aunque no lo hubieran reconocido por hija, los enamorara. Preguntáronla si tenía alguna afición a don Juan. Respondió que no más de aquella que la obligaba a ser agradecida a quien se había querido humillar a ser gitano por ella, pero que ya no se extendería a más el agradecimiento de aquello que sus padres quisiesen. Calla, hija Preciosa, dijo su padre, que este nombre de Preciosa quiero que se te quede en memoria de tu pérdida y de tu hallazgo, que yo, como tu padre, tomo a cargo el ponerte en estado que no desdiga de quién eres. Suspiró oyendo esto Preciosa, y su madre, como era discreta, entendió que suspiraba de enamorada de don Juan, y dijo a su marido. Suspiró oyendo esto Preciosa, y su madre, como era discreta, entendió que suspiraba de enamorada de don Juan, y dijo a su marido: Señor, siendo tan principal don Juan de Cárcamo como lo es, y queriendo tanto a nuestra hija, no nos estaría mal dársela por esposa. Y él respondió: aun hoy lo habemos hallado, y ya queréis que la perdamos. Gocémosla algún tiempo, que en casándola no será nuestra sino de su marido. Razón tenéis, señor, respondió ella, pero dad orden de sacar a don Juan, que debe de estar en algún calabozo. Sí estará, dijo Preciosa, que a un ladrón, matador y sobre todo gitano no le habrán dado mejor estancia. Yo quiero ir a verle como le voy a tomar la confesión, respondió el corregidor. Yo quiero ir a verle como que le voy a tomar la confesión, respondió el corregidor,
Y de nuevo os encargo, señora, que nadie sepa esta historia hasta que yo lo quiera. Y abrazando a Preciosa, fue luego a la cárcel y entró en el calabozo donde Juan estaba, y no quiso que nadie entrase con él. Hallóle con entrambos pies en un cepo y con las esposas a las manos, y que aún no le habían quitado el pie de amigo. Era la estancia escura, pero hizo que por arriba entrase una lumbrera, abriese una lumbrera por donde entraba luz, aunque muy escasa, y así como le vio, le dijo: ¿Cómo está la buena pieza? Que así tuviera yo atraillados cuantos gitanos hay en España para acabar con ellos en un día, como Nerón quisiera con Roma, sin dar más de un golpe. Sabed, ladrón puntuoso, que yo soy el corregidor de esta ciudad y vengo a saber de mí a vos si es verdad que es vuestra esposa una gitanilla que viene con vosotros. Oyendo esto, Andrés imaginó que el corregidor se debía de haber enamorado de Preciosa, que los celos son de cuerpos sutiles y que entran por otros cuerpos sin romperlos, apartarlos ni dividirlos. Pero con todo esto respondió: si ella ha dicho que yo soy su esposo, es mucha verdad, y si ha dicho que no lo soy, también ha dicho verdad, porque no es posible que Preciosa diga mentira. Tan verdadera es, respondió el corregidor, no es poco serlo para ser gitana. Ahora bien, mancebo, ella ha dicho que es vuestra... Tan verdadera es, respondió el corregidor, no es poco serlo para ser gitana. Ahora bien, mancebo, ella ha dicho que es vuestra esposa, pero que nunca os ha dado la mano. Ha sabido que, según es vuestra culpa, habéis de morir por ella. Y hame pedido que antes de vuestra muerte la despose con vos, porque se quiere honrar con quedar viuda de un tan gran ladrón como vos. Pues hágalo vuestra merced, señor corregidor, como ella lo suplica, que como yo me despose con ella, iré contento a la otra vida, como parta de esta, con nombre de ser suyo. Mucho la debéis de querer, dijo el corregidor. Tanto, respondió el preso, que a poderlo decir no fuera nada. En efecto, señor corregidor, mi causa se concluye. Yo maté al que me quiso quitar la honra, y adoro a esa gitana. Moriré contento si muero en su gracia, y sé que no nos ha de faltar la de Dios, pues entre ambos habremos guardado honestamente y con puntualidad lo que nos prometimos. Pues esta noche enviaré por vos, dijo el corregidor, y en mi casa os desposaréis con Preciosita, y mañana, a mediodía, estaréis en la horca, con lo que yo habré cumplido con lo que pide la justicia y con el deseo de entre ambos. Agradecióselo Andrés, y el corregidor volvió a su casa y dio cuenta a su mujer de lo que don Juan había pasado y de otras muchas cosas que pensaba hacer. En el tiempo que él faltó, dio cuenta Preciosa a su madre de todo el discurso de su vida y de cómo siempre habría creído ser gitana y ser nieta de aquella vieja, pero que siempre se había estimado en mucho más de lo que ser gitana se esperaba. Preguntóle su madre que le dijese la verdad si quería bien a don Juan de Cárcamo. Ella, con vergüenza y con los ojos en el suelo, le dijo que por haberse considerado gitana y que mejoraba su suerte con casarse con un caballero de hábito y tan principal como don Juan de Cárcamo, y por haber visto por experiencia su buena condición y honesto trato, alguna vez le había mirado con ojos aficionados, pero que en resolución ya había dicho que no tenía otra voluntad que aquella que ellos quisiesen. Llegóse la noche, y siendo casi las 10, sacaron a Andrés de la cárcel, sin las esposas y el pie de amigo, pero no sin una gran cadena que desde los pies todo el cuerpo le ceñía. Llegó de este modo, sin ser visto de nadie, sino de los que le traían, en casa del corregidor, y con silencio y recato le entraron en un aposento donde le dejaron solo. De allí a un rato entró un clérigo, y le dijo que se confesase porque había de morir al otro día, a lo cual respondió Andrés: de muy buena gana me confesaré, pero ¿cómo no me desposan primero?
y si me han de desposar, por cierto que es muy malo el tálamo que me espera. Doña Guiomar, que todo esto sabía, dijo a su marido que eran demasiados los sustos que a don Juan daba, que los moderase porque podía ser perdiese la vida con ellos. Parecióle buen consejo al corregidor, y así entró al llamar al que le confesaba, y díjole que primero habían de desposar al gitano con Preciosa la gitana, y que después se confesaría, y que se encomendase a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias en los tiempos que están más secas las esperanzas. En efecto, Andrés salió a una sala donde estaban solamente doña Guiomar, el corregidor, Preciosa y otros 2 criados de casa. Pero cuando Preciosa vio a don Juan ceñido y aherrojado con tanta cadena, descolorido el rostro y los ojos con muestra de haber llorado, se le cubrió el corazón y se arrimó al brazo de su madre, que junto a ella estaba, la cual, abrazándola consigo, le dijo: «Vuélvete en ti, niña, que todo lo que ves ha de redundar en tu gusto y provecho». Ella, que estaba ignorante de aquello, no sabía cómo consolarse, y la gitana vieja estaba turbada y los circundantes colgados del fin de aquel caso. El corregidor dijo: «Señor teniente cura, este gitano y esta gitana son los que vuestra merced ha de desposar. Eso no podré yo hacer si no proceden primero las circunstancias para que tal caso se requiere. ¿Dónde se han hecho las amonestaciones? ¿A dónde está la licencia de mi superior para que con ella se haga el desposorio?» «Inadvertencia ha sido la mía», respondió el corregidor, «pero yo haré que el vicario la dé». «Pues hasta que la vea», respondió el teniente cura, «estos señores perdonen». Y sin replicar más palabras, porque no sucediese algún escándalo, se salió de la casa y los dejó a todos confusos. «El padre ha hecho muy bien», dijo a esta sazón el corregidor, «y podría ser fuese providencia del cielo esta para que el suplicio de Andrés se dilate, porque en efecto él se ha de desposar con Preciosa y han de preceder primero las amonestaciones, donde se dará tiempo al tiempo, que suelen dar dulce salida a muchas amargas dificultades. Y con todo esto quería saber Andrés si la suerte encaminase sus sucesos de manera que sin estos sustos y sobresaltos se hallase esposo de Preciosa, si se tendría por dichoso, ya siendo Andrés caballero o ya don Juan de Cárcamo. Así como oyó Andrés nombrarse por su nombre, dijo: Pues Preciosa no ha querido contenerse en los límites del silencio y ha descubierto quién soy, aunque esa buena dicha me hallara hecho monarca del mundo, la tuviera en tanto que pusiera término a mis deseos, sin osar desear otro bien sino el del cielo. Pues por este buen camino que habéis mostrado, señor don Juan de Cárcamo, a su tiempo haré que Preciosa sea vuestra legítima consorte, y ahora os la doy y entrego en esperanza por la más rica joya de mi casa y de mi vida y de mi alma, y estimadla en lo que decís, porque en ella os doy a doña Constanza de Meneses, mi única hija, la cual, si os iguala en amor, no os desdice nada en el linaje. Atónito quedó Andrés viendo el amor que le mostraban, y en breves razones doña Guiomar contó la pérdida de su hija y su hallazgo, con las certísimas señas que la gitana vieja había dado de su hurto. Con esto acabó don Juan de quedar atónito y suspenso, pero alegre sobre todo encarecimiento. Abrazó a sus suegros, llamó a los padres y señores suyos, besó las manos de Preciosa, que con lágrimas le pedía las suyas. Rompióse el secreto, salió la nueva del caso con la salida de los criados que habían estado presentes, el cual, sabido por el alcalde, tío del muerto, vio tomados los caminos de su venganza, pues no había de tener lugar el rigor de la justicia para ejecutarla en el yerno del corregidor. Vistióse don Juan los vestidos de camino que allí había traído la gitana. Volviéronse las prisiones y cadenas de hierro en libertad y cadenas de oro.
la tristeza de los gitanos presos en alegría, pues otro día los dieron en fiado. Recibió el tío del muerto la promesa de 2000 ducados que le hicieron porque bajase de la querella y perdonase a don Juan, el cual, no olvidándose de su camarada Clemente, le hizo buscar, pero no le hallaron ni supieron de él, hasta que desde allí a 4 días tuvo nuevas ciertas de que había embarcado en una de 2 galeras de Génova que estaban en el puerto de Cartagena y ya se había partido. Dijo el corregidor a don Juan que tenía por nueva cierta que su padre don Francisco de Cárcamo estaba proveído por corregidor de aquella ciudad y que sería bien esperalle, para que con su beneplácito y consentimiento se hiciesen las bodas. Don Juan que no saldría de lo que él ordenase, pero ante todas cosas se había de desposar con Preciosa. Concedió licencia el arzobispo para que con una sola amonestación se hiciese. Hizo fiestas la ciudad por ser muy bien quisto el corregidor con luminarias, toros y cañas. El día del desposorio. Quedóse la gitana vieja en casa, que no se quiso apartar de su nieta Preciosa. Llegaron las nuevas a la corte del caso y casamiento de la gitanilla. Supo don Francisco de Cárcamo ser su hijo el gitano y ser la preciosa gitanilla que él había visto, cuya hermosura disculpó con él la livianidad de su hijo, que ya le tenía por perdido, por saber que no había ido a Flandes, y más porque vio cuán bien le estaba el casarse con hija de un gran caballero y tan rico como era don Fernando de Acevedo. Dio priesa a su partida por llegar presto a ver a sus hijos, y dentro de 20 días ya estaban en Murcia, con cuya llegada se renovaron los gustos, se hicieron las bodas, se contaron las vidas, y los poetas de la ciudad, que hay algunos y muy buenos, tomaron a su cargo celebrar el extraño caso, juntamente con la sin igual belleza de la gitanilla. Y de tal manera escribió el famoso licenciado Pozo, que en sus versos durará la fama de la Preciosa mientras los siglos duraren. Olvidáseme de decir cómo la enamorada mesonera descubrió a la justicia no ser verdad el hurto de Andrés, el gitano, y confesó su amor y su culpa, a quien no respondió pena alguna, porque en la alegría del hallazgo de los desposados se enterró la venganza y resucitó la clemencia.